tenemos que empezar a hacer algo de la práctica 6, pero quiero saber si algo de la práctica 5, si estuvieron trabajando, cómo vienen ustedes. A ver, cuéntenme un poquito. Escucho. ¿Vinieron trabajando? ¿Practicaron algo? ¿Hubo alguien, no sé si es de este curso, no me acuerdo, sí, creo que sí, que me estuvo preguntando de la práctica 5, el ejercicio 4B, y lo subí ahí, que era de derivada direccional, y aparte decía, verifique que tiene 2 direcciones de derivada direccional máxima, 4 direcciones de derivada nula, bueno, eso lo subí, eso me habían preguntado. A ver acá en el chat qué pasa, qué me cuentan, qué me están diciendo. A mí me costaron mucho los de las prácticas 5, sí, de plano tangente, y en general sí. Y me preguntan el ejercicio 11. Bueno, a ver, vamos al 11, ¿quieren? Entonces, a ver, TP5, ejercicio 11. A ver, ¿qué dice? Dada la ecuación, esperen que ingreso el mass type. Dada la ecuación z igual x al cuadrado menos x por y al cubo más x. Demuestre, dice, que todos sus puntos son regulares y haya aquellos puntos en el que el plano tangente es horizontal, es decir, paralelo al plano XY. Entonces, vamos a hacer como si fuesen 2 partes, ¿sí? Entonces, analizar que todos sus puntos son regulares, y la parte B lo que nos pide es y haya aquellos puntos en que el plano tangente es horizontal. Entonces, puntos donde plano tangente horizontal. A ver, escucho, ¿qué harían? ¿Qué vieron ustedes de cuando un punto es regular a una superficie? ¿Qué aprendieron? ¿Escucho? A ver, cuando un punto, deben, a ver, que estuvieron viendo superficies, cuando un punto es regular a una superficie. Este ejercicio estaba puesto en la guía, lo había puesto Sebastián como para hacer ustedes, a ver, de la guía 5, a Sí, ver, esperen sí, que ese miro ejercicio acá. estaba. Estaba, Perdón, ¿no? Andrea, no les dije No, que, perdón, no les dije que era regular cuando había plano tangente, así que eso de bueno, avisarles. ¿les hablaste que de diferenciabilidad o Sí, por definición lo C1, muestro? ¿Con C1, C1 les con digo? condición C1. En este caso, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, si vieron punto regular a una curva, ¿bien visto? Sí. No, curva Sebastián, no. tampoco. No, Bueno, no, vectoriales nada. bueno, listo. Bueno, entonces, vamos a ver una cosa. Esta superficie, ¿sí? La tenemos como z igual f de x, y. Entonces, vamos a decir que un punto es regular a una superficie, ¿sí? Cuando, o en este caso dice analizar cuando toque todos sus puntos ser regulares, cuando la función es de clase C1, ¿sí? Entonces, cuando f, en este caso sería de xy, ¿sí? Es de clase C1, vamos a poner el exponente C1, no me lo está agarrando, a ver, vamos a decir, ¿vieron que ustedes decían que eran diferenciables? ¿Eso habían visto? Cuando una función era de clase C1, habíamos dicho que es diferenciable. F es diferenciable y sus puntos son regulares.
Entonces, ¿cómo vamos a mirar que esta función es de clase C1? Bueno, si nosotros tenemos f de xy, que es igual a x cuadrado menos xy cubo más x, ¿cómo vamos a mirar que es de clase C1? ¿Qué habían visto? ¿Qué tenían que hacer para analizar de que sea de clase C1? Escucho. Disculpe, profe, antes de Sí, seguir, sí. ¿cuándo un punto era regular entonces? Perdón que no terminé de entender esa parte. A ver, a lo que estamos viendo es cuando un punto es regular en una superficie, cuando lo que vamos a ver, cuando esa función, esa f de xy, es de clase C1. Es decir, que es diferenciable. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizamos que sea de clase C1? Esa es una forma de trabajarlo, ¿sí? Después vamos a ver que a las superficies las podemos escribir en forma, la definición de superficie la podemos escribir en forma como si fuese un vector vectorial, que depende de dos variables y es un vector, ¿sí? Y después vamos a analizar desde ese punto de vista, pero todavía no llegaron ahí. Así que bueno, vamos con esta, que es otra forma de mirarla. ¿Cómo hacemos para analizar de que sea de clase C1? ¿Qué recuerdan? Las derivadas Eh, parciales Las derivadas parciales y cómo tenían que ser. continuas. Continuas. Continuas, muy bien. Entonces agarremos y buscamos f' de x. Si analizo f' de x, ustedes saben que la derivada sería 2x menos y al cubo más Y 1. por sí, por ser polinómica, no podemos decir que son continuas. A ver, una cosa es que la función, siempre hacen el mismo lío, tengan cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es, una cosa es que la función sea polinómica y que la función sea continua, y otra cosa es que las derivadas parciales sean continuas. Así que para que sea clase C1, las derivadas parciales tienen que ser continuas. Entonces, en todo caso, el que no quiere derivar, lo que hace es decir, la función es polinómica, sus derivadas son polinómicas, sus derivadas parciales son polinómicas. Por lo tanto, las derivadas son continuas y por lo tanto es de clase C1 y entonces diferenciable. Pero tienen que hacer esa conexión. Claro, claro. ¿De acuerdo? Si van a hacer eso, sí. Igual después, como voy a necesitar cosas para el plano tangente, entonces por eso estoy escribiendo las derivadas, porque mal no va a venir. Lo voy a necesitar. Así que bien, f' de i. ¿Quién es nuestra f' de i? Cuando derivo respecto de i, me queda menos Menos 3x. 3x y al cuadrado. Perfecto. ¿Bien? Entonces, lo que podemos ver es que estas dos, las dos, son polinómicas, ambas, lo que dijimos hoy, son polinómicas. Entonces, son continuas. Entonces, f pertenece a clase C1. Y esto lo cumple, fíjese que para cualquier punto, ¿sí? Para cualquier puntito que a mí se me ocurra. Entonces voy a escribir justamente eso. Para todo xy que pertenezca a R2. Para todo xy perteneciente a R2. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo ahí? Que todos sus puntos entonces, ¿cómo son? Son regulares. Entonces, todos sus puntos son regulares. Bien, eso por un lado. Bien, a ver, que me están chateando acá. A ver, los que van mirando el chat, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Porque a veces ir mirando el chat y haciendo esto se complica. A ver, si las derivadas por son continuas, ahí vamos, continuidad. Muy bien, bueno. Tenemos la parte A resuelta. La parte B que llamamos nosotros es encontrar los puntos donde el plano tangente es horizontal. Bien, un plano tangente es horizontal cuando ¿qué ecuación tiene ese plano tangente? A ver, ¿qué les parece? A ver, Z plano, ¿cómo? No te escuché, perdón. ¿Podría ser un z igual a algo? Muy bien, ¿un z igual a qué? A una constante. A una Z igual constante. constante, ¿sí? Bien, ¿y ustedes vieron la ecuación del plano tangente? ¿Cómo se buscaba un
plano tangente? La ecuación del plano tangente, la forma cartesiana, ¿me la cuentan? A ver quién se acuerda. Yo quiero plano tangente, 2 puntitos. 2 puntos no igual, ¿eh? ¿Cómo era la ecuación? Z igual, escucho. Plano tangente, plano tangente. 1. ¿Dónde salió el 1? A ver, ¿cómo era la ecuación de plano tangente? Era la función en el punto, que es el Z0, De X más F, a ver, sería la función en el punto, que la voy a llamar Z sub 0, ¿sí? Más, después La tenían derivada la derivada en respecto X, de X, sí, ¿bien? por por X menos... Esperen que me faltó la comita acá arriba, chicos. Esperen que ahora tengo 2 comitas en vez de 1. Ahí, una comita. En X0 y 0 sería, ¿sí? Voy a ponerle, bueno, a ver, le pongo así, miren, en AB, para no estar con el X0 y 0, ¿les parece? Por X menos A más, después tengo que buscar qué cosa, la derivada respecto de Y, también en el punto AB, y ahora la derivada acá es respecto de Y, y acá va a ser Y menos B. Esa era la ecuación cartesiana del plano tangente. pregunta, en vez de Z0, sería lo mismo que poner F en AB. Exacto, sí, Ok. es lo mismo. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿para qué este plano tangente? A ver, ¿por qué hay plano tangente? ¿Estoy segura que esto va a ser el plano tangente? Sí, porque la función es diferenciable. Si la función es diferenciable, tengo plano tangente. ¿Bien? Y para que este plano tangente, esta ecuación, se transforme en el plano tangente que sea como me piden, horizontal, es decir, que me dé z igual k, quiere decir que la ecuación de este plano tiene que terminar dándome ¿qué cosa? El z igual a z sub 0, que es la constante, para lo cual, para que sea horizontal, ¿qué va a tener que cumplirse entonces? ¿Qué tiene que pasar con toda esta otra expresión? A ver, perdón, ¿cómo, Ezequiel? Se tiene que anular, o sea, tiene que dar Z. Tienen que anularse justamente las derivadas primeras, ¿sí? Porque x menos a y menos b son incrementos, nunca son nulos, ¿sí? Pero sí se van a tener que anular estas 2 derivadas primeras que yo encontré hoy. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí una llavecita, porque se tienen que anular las 2. Entonces vamos a decir que, a ver si me lo engancha, ahí está, que esta tiene que ser, bueno, hace lo que quiere, que esta tiene que valer 0 y que esta otra también tiene que valer 0. Entonces, cuando eso ocurra, el plano tangente va a ser horizontal. Muy bien, entonces de ahí tenemos que encontrar el AB, digamos, si hay un AB o más de un punto AB, ¿sí? Para lo cual, ¿qué podríamos hacer? A ver, podemos despejar, no sé, de acá de la segunda ecuación, ¿cuándo ese producto da 0? ¿Puedo explicar de vuelta eso? Porque me perdí con el Z igual acá. A ver, Z igual K, ¿qué quiere decir? ¿Z igual constante? ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo hago la ecuación del plano tangente es toda la ecuación que escribí acá. Y tengo Z igual Z0. ¿Quién es Z0? Z0 es la función en el punto, es decir, que esta sería una constante. Más, la derivada en un punto es un numerito, por X menos la coordenada del punto. Quiere decir que esto es un incremento, X menos la coordenada del punto. Con lo cual esto nunca es nulo. Después, f' de y en un punto da un número, un escalar, multiplicado otra vez por un incremento que no es nulo. Para que el plano tangente sea horizontal y realmente esta ecuación se transforme en la de arriba, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder? Y f' de x en AB y f' de y en AB se tienen que ambas anular. Cuando eso ocurre, todos el segundo y el tercer término desaparecen y me queda z igual z0, es decir, z igual a un escalar, que quiere decir z igual constante, que es un plano tangente horizontal. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces de ahí puedo decir que x vale 0, esa es una posibilidad, o tenemos otra, ¿cuál? Que la y valga 0. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a la ecuación que tengo acá arriba.
si es que me deja, porque está rebelde güey. Le voy a poner 1 y voy a empezar a ver con estas dos opciones. Entonces voy a decir, si x vale 0, que es la primera opción que tenemos acá, que encontramos, pongo ahí como si fuera un asterisco, una viñeta, entonces reemplazo en 1. ¿Y qué nos queda si x vale 0? A ver, nos queda menos y cubo menos y al cubo más 1 igual 0. Y de ahí podemos despejar la y. ¿Qué nos queda? Que y al cubo es 1, por lo tanto la y vale raíz cúbica de 1, que es 1. Y de ahí sale nuestro primer puntito, no sé, que lo llamo P, que tiene coordenadas AB, dijimos nosotros, y que va a ser la primer coordenada del punto 0 y la segunda 1. Ahí encontramos un puntito en donde el plano tangente es horizontal. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, eso es si la x vale 0. Es decir, que estoy tomando esta opción. Voy acá, sería esta. Si x vale 0. Bien. Bien. A ver, con esa opción. Muy bien. Ahora voy a la otra. ¿Qué pasa si... Y ahora voy a la otra. La y vale 0. Si y vale 0, otra vez reemplazo en 1. ¿Y qué nos queda? A ver, reemplazo en 1, copio otra vez esto acá. Y si la y vale 0, queda 2x menos, no, 2x más 1 igual a 0. Y de ahí podemos despejar la x, con lo cual queda 2x igual menos 1, x igual a menos 1/2. Quiere decir que obtengo otro puntito, no sé, q, que es el punto que tiene de coordenada x igual a menos 1/2 menos 1/2 y la y vale 0. Entonces esta opción es con y igual 0. Cuando y vale 0, tenemos esta de acá. Bien, y la respuesta de lo que me pedía era que encuentre los puntos donde el plano tangente es horizontal. Quiere decir que, ¿se acuerdan que yo siempre en rojo les voy marcando las respuestas de los ejercicios? Así que tenemos esto, y acá todos sus puntos son regulares, que era de la otra parte lo que me pedía. ¿Pregunta de esto? ¿Se entendió o alguna consulta? ¿Escucho? ¿Alguna consulta? Por ahora no. ¿No, Ezequiel? ¿Bien? Bueno, Por ahora no. bien. Bueno, a ver. Un segundito. Está acá, toma. Bueno, ahí lo tenemos. Profe, ¿Listo? Sí, te escucho. una consulta. Sí. ¿Y qué significan esos dos puntos? Si bien, o sea, son dos puntos que en teoría En están en el plano tangente, mírame, son dos puntos, el que el plano tangente, en este caso, es el plano tangente a esa superficie, en esos puntitos, es horizontal, es decir, paralelo al XY. Mira, a ver, espera, bancame. Tiki, tiki, ¿dónde estoy? Acá. GeoGebra. ¿Vamos a dibujarlo? Ya que estamos, aprovechemos. Eso es lo que tiene esto, que podemos usar cosas que a veces en el aula se nos complicaba. Pero a ver, vamos, a ver, geometría, calcular, 3D. Voy a 3D. Gráficos 3D. A ver, ¿me podés dictar, Diego, eras el que habías hablado? ¿Z igual cuánto era? Lo que pasa es que se me va de pantalla. A ver. Ah, bueno. A ver, x al cuadrado. A ver, x al cuadrado. Alguien que me ayude, alguien que lo tenga. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿No puedes copiar y pegar lo que está ahí? No sé, menos x y cubo, no sé. A ver, no sé si se puede, si me deja el GeoGebra hacer eso. A ver, copiar, probemos.
A ver, borremos esto. Bueno, tengo que borrar todo. No, no me deja. Así que a manopla. Z igual x al cuadrado. Menos x y cubo. Menos x y al cubo, ¿sí? Más ¿Qué x. más? Más x. Uy, esperen, el más x me quedó en otro mundo. Viviendo en otro mundo. Más x. Bueno, esa es la superficie. Bueno, qué interesante. Entonces, muy bonita. Bueno, esta es la superficie que tenemos. A ver si la puedo ir moviendo. Bueno, esta es la superficie que tenemos. Bien. Y nosotros dijimos que en el punto 0,1, lo que pasa que, a ver, en el punto 0,1 el tema es qué plano me quedaría. En el 0,1 sé que tiene plano tangente horizontal. ¿Cómo hago para encontrar el tercer valor, el de z? Bueno, este 0,1 lo reemplazo en la superficie, aquí arriba. Si la x es 0 y la y vale 1, la z me da 0. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá y pongo el plano z igual 0, me tiene que quedar que obviamente ese es un plano. A ver, ¿dónde estoy? Espero que los corro ustedes de acá. Color, vamos a ponerle otro colorcito, ahí. Bien, tenemos este plano, ¿sí? Que va a pasar por él, justamente, es un plano horizontal, y 0, 1, 0 sería las coordenadas del punto. Después, ¿qué pasa con el otro? En el otro tenemos que es menos un medio 0. Bueno, si la y vale 0, a ver, esta se nos va, este término, y cuando vale menos un medio, me queda menos un medio al cuadrado, es un cuarto menos un medio. Un cuarto menos un medio queda, un cuarto menos un medio es menos un cuarto. Z igual menos un cuarto. Miren, entonces yo vengo acá y voy a marcar este plano. Z igual menos un cuarto. Y ese planito lo voy a graficar en otro color. A ver, yo qué sé. Si ponemos verde. Bien. A ver si se puede llegar a mover de alguna forma. Bueno, pasa por el otro punto. Pero son dos planitos que quedan paralelos justamente al plano XY. Eso es lo que me muestra. Bueno. Gracias. De nada. ¿Sigo? Bien. Bueno. ¿De esa guía alguna otra consulta? Esto después lo subo, ¿eh? A ver, ¿algo más de la guía 5? A ver. Habíamos visto direcciones de derivada direccional máxima, mínima, nula. De eso me acuerdo que hicimos. A ver, alguien acá que está chateando, que me están preguntando. No llegué, pero no pasa nada. A ver, de la 4. ¿Y qué problema tenés, Marcela, de la 4? A ver, esperen. A ver, Marcela me pide algo de la 4. Nicolás, vos estás... Esperen, frenen ahora de tirarme todos los ejercicios. Esperen un cachito. Ahí, después siguen preguntando. A ver, Nicolás, vos me preguntás el 10 de qué día, ¿de la 5? Lo que pasa que si me estás preguntando el 10 de la guía 5, está bien, está vista en forma vectorial y todavía no trabajaron en forma vectorial. ¿Sí? Todavía no. También habla de punto regular. Eso en algún momento después me van a hacer acordar, porque ahí también tienen una superficie, pero la superficie está escrita como una función que depende de U y de B y me da un vector, como si fuera un campo vectorial. Todavía eso no trabajaron, eso va a haber que hacerlo después. Así que, Nicolás, agéndalo, no te olvides, y en otro momento, cuando después vean superficies, todo lo que es vectoriales, me tenés que hacer acordar que lo veamos juntos. ¿Ok? Eso por un lado. Bien, esperen, no avancen. Después de ahí me preguntaron, esperen. A ver, de la práctica 6, el 16 de la unidad 4 y después el 19 no lo pude hacer. A ver, el 19 me imagino que los que están hablando del 19 es de la guía 5.
Hello. A ver. ¿El 19 es de la guía 4 o de la 5? De la guía 4. A ver, esto que están escribiendo así, de ahí, por favor. 19 de la guía 4. A ver, yo qué sé qué es 19. 19. No, bueno, eso después cualquier cosa se lo subo. Después se los hago y se los subo. No voy a trabajar ahora con eso, me revelo. Sí, Igual creo que el 19 debe hay de un ser de ejemplo. las 5. Bueno, el 19 de la unidad 4 hay un ejemplo parecido en los apuntes que dio el profesor. Por Sí, las dudas, bueno, digo. sí, no tiene la gran guau en sí, no sé si vale la pena como para ponernos con eso realmente. ¿Mm? Lo que pasa es que todo lo que es en forma vectorial todavía no estuvieron trabajando, entonces todo lo que es así vectorial esperen un poquito, ¿sí? Que después van a trabajar. Me refiero también, por ejemplo, el 18 que me están preguntando, se refiere a lo mismo, ¿sí? Así que, bueno, a ver, veamos, guía 5, ¿qué más? Guía 5, no sé, ¿qué más? Y acá, por lo que estuvimos viendo... el ejercicio 17 lo habían hecho, ¿verdad? ¿Lo habíamos mirado? 17 pasado, se había resuelto, creo. Si les parece, pasamos a la guía 6. Si no hay objeciones al respecto, cualquier cosa, alguno que tiene preguntas, me manda por el aula, ¿eh? No hay drama. A ver, voy a ir a la guía 6. TP6. Práctica 6. A ver, empecemos. Voy a empezar con el ejercicio. A ver, vamos al ejercicio 3. Bien. Ok. A ver qué hacemos con esto. Nos dice, sea z igual a 2UB menos 2 raíz cuadrada de B menos U. Y después nos dicen con... A ver, esperen que acá hay algo en el chat. ¿Qué dice? Ahora me fijo de dónde está y te digo, nunca el ejercicio 19. Bueno, entonces con, y acá aparece un sistemita. Vamos a poner una llavecita, a ver si me lo agarra, y voy a decir que U es igual a X menos Y al cuadrado y que B es igual a X más 2XY menos 1. Bien, y resulta, de todo esto, resulta una Z que es igual a una H de XY. ¿Sí? Quiere decir que acá adentro tenemos, ¿qué cosa? Una composición de funciones. Bien. Lo que nos pide es, la parte A, es reconozcas las funciones f y g que generan h como h igual f, bueno, g compuesta con f. Saben que se lee de atrás para adelante ustedes, ¿verdad? Eso lo saben. Así que lo que tengo que decir es, si uno tiene que la h es g compuesta con f, bien, lo que tengo que hacer es determinar quién es esa f y quién es esa g. Eso es lo que me está pidiendo. Eso en la parte A. Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién es quién? A ver, vamos a empezar a pensar. A nosotros nos cuentan que Z, según lo que dice acá, es lo mismo que decir H. Es decir, que H es lo mismo que, a ver si tengo acá una vez, que nuestra Z. Y que Z, por lo que están acá determinada, depende de las variables U y B. A ver si puedo hacerlo. Depende de U, pero Z también depende de B,
qué momento. A ver, porque yo de acá no le puedo sacar una flechita así torcida para ustedes, con lo cual se me complica lindo esto. Pero no tengo de otra forma. Nunca hice la red orientada aquí. Esto se llama red orientada. A ver, voy a hacer esto. A ver qué les parece. Y Z, esto lo estoy inventando con ustedes. Es que depende de U y depende de B. Z depende de U y de B. Ahora, cuando miro la U, ¿qué sucede con nuestra U? A ver, ¿la U de qué variables depende? Hello. De X y Depende de de X y de Y. De X es la mejor forma que se me ocurre de escribírselos, ¿eh? Y de la Y. No sé, estoy inventando esto realmente, porque no sé cómo ponerlo, porque en la clase uno hace flechitas, ¿sí? Yo estoy manejándome con este programita. Y la B, ¿qué le está pasando? ¿De quién depende? También depende de la X y de la Y. Bien, no queda tan mal, queda bastante amigable. Entonces depende de X y depende de Y. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que nosotros darnos cuenta, ¿quién sería la F y quién sería la G cuando uno hace esta composición? Si uno hace la composición al final de todo, si la hiciera, la H es la que determina dependiendo de X y de Y. Y ustedes vieron que hacer G compuesta con F, se hace F evaluada en quién. A ver, vamos a poner en una G que depende de X y de Y. Esto sería hacer la composición. ¿Están de acuerdo? Lo que escribí ahí. Sí. Bien. Entonces, dicho eso, quiero que me cuenten ustedes quién sería nuestra G de X y. Es decir, la que yo tendría que poner dentro de F, hablando así en castellano. ¿Quién sería? ¿Quién depende de X y de Y? Esto que está acá arriba, ¿sí? Entonces, nuestra G va a tener que ser el X menos Y al cuadrado, que sería algo así como nuestra U, la primera opción, y la otra opción que es esta que está acá, que sería la segunda componente, que sería la B. Esto no estuvieron trabajando ustedes todavía, pero son los que se los llaman campos vectoriales, porque depende de más de una variable y me da un vector. Y es por eso que a esta G lo que uno hace es ponerle una rayita, porque es un vector, pero como me las pide identificar y no es difícil, prefiero que lo hagamos, ¿sí? Entonces, esta es la G. Después, por otro lado, tenemos que decir quién es nuestra F. Bien, nuestra F, ¿qué va a depender? ¿De qué variables? Si lo que era con X y con Y era la G, la F es la que depende de las otras variables, que son la U y la B. ¿Y a quién es igual esa F de V? A esta que tenemos acá, miren, a todo esto que está acá. ¿Y cómo se llama esto? Como depende de más de una variable, pero me da por resultado un escalar, son las funciones escalares que ustedes vieron, que en general se le dice campo escalar. Entonces ahí pude identificar tanto la F como la G que intervienen en esta composición. Es decir, que esta G llevaría la rayita arriba porque es vectorial, y acá lo mismo. ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. Bueno, vamos al ítem B. El ítem B pide, calcule la derivada direccional de H en el punto 2,1 en la dirección que va hacia el 5,5. Bueno, entonces, calcule la derivada direccional de H. ¿Cómo escribo derivada direccional de H? A ver, sería H'. La derivada direccional se escribe en un punto. ¿En qué punto me lo están pidiendo? En el punto 2,1. Bueno, cualquier cosa. En el 2,1. Y uno acá ponía el versor, ¿sí? Que lo puedo llamar, no sé, así, B versor, que me da la dirección, y eso es por eso que es una derivada direccional. A ver, en la dirección del versor B. Entonces lo que me está pidiendo es que encuentre una derivada direccional en el punto 2,1. ¿Y qué dirección nos cuentan? Nos dan el versor, ese versor B.
No, lo deberíamos Nos dicen calcular en base a al vector 5, 5. A ver, entonces me dice, sí, lo que hay que tener cuidado es el momento de calcular ese versor, porque, a ver, no me dice que la dirección es del 5, 5, me dice que va en la dirección hacia el 5, 5. ¿Eso qué quiere decir? A ver, que imaginemos que yo tengo acá, a ver, imaginemos ahí un puntito, ¿sí? Que ese puntito sería el 2, 1. Bien, yo voy a tener un vectorcito, bueno, un vector, está bien chuequito, que va hasta el otro puntito, que ¿quién es? El 5, 5. Entonces acá tengo el 5, 5. Bien, y acá tengo el otro, que es el 2, 1. Que se calcula de forma vectorial restándolo. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo hago para encontrar lo que sería nuestro vector B? ¿Qué hacen? A ver, a 5, 5, ¿qué hacían? Le restábamos el 2, 1. Esto de álgebra, ¿se acuerdan? ¿Y esto qué nos da por resultado? El 3, 4. ¿Sí? Ese es el vector. Bien, el vector 3, 4. Pero yo necesito el versor. Entonces, ¿cómo se busca el versor? ¿Lo divido por la norma? Lo divido por la norma. Muy bien, entonces arriba ponemos 3, 4 sobre la norma, que es la raíz cuadrada, de 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Es decir, que nos está quedando, el versor sería el 3, 4 sobre 5. 25, que es 5 la raíz. Bien, así que nuestro versorcito va a ser, esperen que abro el paréntesis de acá, fracción, el 3 quintos, 4 quintos. Bien, ya tenemos el versor. Ahora, nos piden que encontremos la derivada direccional, es decir, la derivada en el punto 2, 1 respecto de este versor. ¿Cómo hacemos para calcularla? ¿Cómo buscarían esta derivada? Escucho. ¿Cómo se busca una derivada direccional? ¿Qué aprendieron? A ver, ¿cuántas formas aprendieron de buscar derivada direccional? A ver, ¿qué me pueden contar? Nada. Chao. ¿Cómo se busca una derivada direccional? Por definición. Por definición, es una opción, bien, ok. Y había otra forma de buscar derivada direccional. A ver, acá me están escribiendo. A ver, Nicolás dice, Joaquín dice por definición, sí se puede. Y la otra, piensen que por definición acá tengo una función compuesta. Aplicar la definición a esta función compuesta y muy agradable no es. Con lo cual estaría bueno que tengamos una regla para calcularla, sería maravilloso. Igual no es que no se puede, ¿eh? A veces hay que aplicar igual la definición, aunque haya composición. Y después dice, igual el gradiente por el versor. Y había por el gradiente, pone Joaquín, tal cual. Bueno, una forma es por definición, la cual es bastante fea porque hay compuesta, y la otra es haciendo gradiente por el versor. Pero hacer la derivada direccional aplicando gradiente por versor, ¿siempre se podía aplicar esa regla? No, había una condición que tenía que cumplir esa función h. ¿Cuál era la condición? Que esa función h tenía que ser como, muy bien Nicolás, tenía que ser diferenciable. Entonces, si h es diferenciable, yo puedo aplicar gradiente por versor. Bien, para lo cual yo lo que les diría es lo siguiente, que ustedes analicen, que se fijen ojito, a ver qué es lo que, si lo que tienen acá, tanto mi g como mi f es o no diferenciable. ¿Sí? A ver, para ver que esto sea diferenciable la f, tendríamos que ver que las derivadas parciales sean continuas. Cuando uno deriva el 2v, no tiene ningún problema, ¿sí? Respecto de u de b. Eso va a ser continuo, esta partecita. Pero cuando derivamos la raíz, ¿qué pasa? La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz.
El único problema que podríamos llegar a tener es que en el cociente se anule esa raíz cuadrada. Si tengo al dividir en un punto el 0 ahí abajo en el denominador, estoy en problemas. Pero en el punto mío, en el punto que me piden 2, 1, ¿qué sucede? Si uno hace esta cuentita, ¿cuánto me daría? 1. A ver, el 2, 1, ¿qué me daría? El 2, 1 es la U y la B. Wow. ¿Se entiende? Si yo acá pongo, miren, si yo acá llego a poner 2, 1, queda 1 menos 2 da menos 1. Raíz de un número negativo no hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estoy haciendo algo mal, ¿sí? Porque ¿qué es lo que está mal? Que cuando uno le dan la derivada de h en el 2, 1, h, mi función h, dijimos que depende de x y de y. Quiere decir que este valor 2, 1 es el valor que corresponde al x0 y 0, no al u y al b que están acá. Entonces, vamos a poner, sí, vamos a poner eso. Sí. Vamos a abrir una llavecita y vamos a poner, sí, x 0, x sub 0 es 2, y sub 0 es 1, que vamos a tener que mirar cuánto vale su punto asociado, ¿sí?, al x0 y 0, que sería el u0, b0. Entonces vamos a encontrar cuánto, no paréntesis, no, Andrea, a la llave. Vamos a encontrar cuánto vale el correspondiente u sub 0 y el u sub 0 cuánto vale y cuánto vale el correspondiente b sub 0. Porque tengo que mirar que sea diferenciable. Se supone que lo va a hacer, pero yo lo tengo que contar. Entonces, a ver, si la x vale 2 y la y vale 1, ¿cuánto vale la u y la b? ¿Qué les parece? ¿Cómo hago? Reemplazar el 2 y el 1 en g de x, ¿y? Acá, exacto, porque miren, la g es la que tendría que estar dentro de la f si hacemos la composición, con lo cual la primer componente de g sería la u, que es la primer componente de f, y la segunda componente de la g sería la segunda variable de la f, que es la b. Entonces, nuestra u voy a reemplazar acá, y ¿qué me queda? 2 menos 1, uy, escribí en cualquier lado, esperen. 2 menos 1, es decir que vale 1. Y después para la b, ¿qué me queda? A ver, la x, que es 2, más 2 por 2, que me queda 4, menos 1. Entonces me queda 6 menos 1, 5. Quiere decir que el u0 vale 1 y el b0 vale 5. Entonces, repito, las derivadas parciales de f, es decir, la derivada de f respecto de u y la derivada de f respecto de b, en el punto 1, 5, ¿tienen algún problema o son continuas? A ver, miren, si reemplazo acá, 5 menos 1 es 4, la raíz de 4 es 2, así que cuando derive, el denominador no se va a anular, no va a tener ningún problema. ¿Sí? Entonces voy a contar eso. Entonces voy a decir las derivadas parciales de f de v son continuas en ¿qué puntito? 1, 5. Por lo tanto, ¿qué le pasa a f? F de v es diferenciable en 1, 5. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué pasa con G? Bueno, G es un campo vectorial, que es verdad, todavía no lo trabajaron, pero vamos a avanzar igual porque así ya queda justificado. ¿Sí? Después con Sebastián lo van a ver bien a fondo esto, pero por lo menos, al menos intuitivamente, ¿cómo hago para ver si es diferenciable esta G? Bueno, voy a agarrar esta primer componente
y la voy a tener que derivar respecto de x y de y. Si derivo respecto de x y de y, como es polinómico, me da polinómica. Y la segunda componente, cuando la derivo respecto de x y de y, también me da polinómica. ¿Qué quiere decir? Que las derivadas, ¿sí? ¿Cómo van a ser? También de tipo polinómicas y van a ser continuas. ¿Bien? Entonces, el tema es cómo lo escribo, porque como no vieron ese término, entonces sería, a ver, quiero que, a ver si se entiende esto. Si yo tengo que derivar la primer componente, la tengo que derivar respecto de x y de y. Y la segunda componente la tengo que derivar respecto de x y de y. Eso me va a dar una matriz, ¿está bien? Que ya la van a ver. Y esa matriz se llama matriz derivada o matriz jacobiana. Entonces, no puedo poner las derivadas parciales. Voy a poner la matriz derivada, vamos a ponerla así. Derivada de g de x, y es continua en cualquier x0 y 0, pero en particular a mí me interesa en el puntito que me piden, en el 2, 1, que es el x0 y 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que nuestra g de x, y es diferenciable en el 2, 1. Bien, y a g le tenemos que poner, dijimos que era un campo vectorial, una función vectorial, como le dicen ustedes. Así que vamos aquí a ponerle un sombrero, una rayita. ¿Se entendió lo que estuve hablando? ¿Hasta acá me siguieron? Hola. ¿Sí o no? Bueno, entonces, como tanto f como g son diferenciables, entonces voy a decir que h de x, y es diferenciable en el punto 2, 1. Por lo tanto, recién ahora voy a poder contar que la derivada en el 2, 1 respecto del versor, que vimos nosotros, recién ahí puedo decir que se puede calcular como gradiente por versor. Recién ahí, ¿eh? Entonces es gradiente de h en el 2, 1 por nuestro versor, que el versor nos dio 3/5, 4/5. Gradiente, esperen que llega la rayita arriba. Listo, ahí está. Bien. ¿Pregunta hasta acá? ¿Me hablan? Me quedé hablando sola. Por el Una momento, pregunta, no. Sí. A ver, dale. si en un caso de dar un parcial, ¿no? ¿Bastaría solo con decir que la matriz derivada es continua o habría que demostrarlo? No, en este caso, a ver, uno mira, igual te cuento algo, que si vos lo escribís así está perfecto, porque nosotros vemos que ya es de tipo polinómica, está bien. Acá también estoy diciendo las derivadas parciales de f son continuas y no las estoy buscando, ¿sí? Cuando después ustedes vean más adelante van a ver el teorema de derivación de funciones compuestas, ¿sí? Y ahí vamos a poder buscar bien cómo son las derivadas de una, la derivada de otro, y vamos a buscar esa matriz jacobiana derivada. Entonces ya vamos a ver todas las componentes y ahí vamos a decir es continua. Y lo mismo acá, esto que está acá. ¿Sí? Lo vamos a buscar previamente, ahí decimos que es continua y decimos, bueno, como eso es continuo de las derivadas, es diferenciable y uno avanza. Pero por el momento así está bien justificado. Para este momento el ejercicio estaría bien. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿El resto me siguió hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, interpreto que sí. Cuando no me contestan, interpreto que sí, ¿ok? Bien. Entonces, veamos. Dijimos que es diferenciable y que la podemos calcular como gradiente por el versor. Muy bien. Tengo que calcular el gradiente de h. Bueno, ¿quién es el gradiente de h? Como h depende de x y de y, va a ser h'
respecto de X, H' respecto de X, en el punto 2, 1, H' respecto de Y, H' respecto de Y, también en el 2, 1. Eso sería el vector gradiente por nuestro versor, que es este que está acá. Bien, con lo cual ahora lo que voy a tener que hacer es buscar cuánto vale H' de X, H' de Y para reemplazar. Entonces acá vamos a poner auxiliar. Me voy a hacer un auxiliar acá. Bien, ¿cómo hacemos para buscar H' de X en el 2, 1? ¿Sí? ¿Cómo busco H' de X en el 2, 1? A ver, primero busquemos esa. A ver qué hacemos acá. A ver, ¿cómo busco la derivada respecto de X? Bueno, vamos para acá arriba y vamos a ver. ¿Cómo hago para derivar H respecto de X? Escucho. A ver, alguien que me cuente. La derivada de H, ¿cómo hago para llegar hasta X? HZUX y HZB. H, ¿cómo? H. HZUX. Bueno, eso sería el caminito, pero yo acá no voy a poder poner HZ. Lo que voy a decir es que como H es lo mismo que la Z, por lo que me cuentan acá, voy a decir que para poder llegar hasta X voy a hacer la derivada de Z respecto de U y la derivada de U respecto de X. Ese sería un caminito. Más lo de B. Agrego otro caminito, exacto, la derivada de Z respecto de B por la derivada de B respecto de X, que sería el otro caminito. Bueno, vamos a anotar eso. Entonces sería la derivada de Z. Todo esto lleva tiempo, respecto de U. Y tengo que ver en qué punto, ahora vemos, lo dejo ahí, por la derivada de U respecto de X. Respecto de X. Y también tengo que ver en qué punto. Más la derivada de Z respecto de B, copio esto porque lo voy a tener parecido, la derivada de Z respecto de B, acá va a ir B, por la derivada de B respecto de X. Ahora, cuando derivo Z respecto de U y de B, ¿sí? Derivar Z respecto de U y de B es lo mismo que derivar esta F que está acá, y la U y B que le corresponde, el punto que le corresponde es el U0, B0, que es el 1, 5. Entonces aquí voy a tener en el 1, 5. 1, 5. Y acá lo mismo, en el 1, 5. En cambio la U, que es esta primer componente, y la B, que es esta segunda componente, dependen de X y de Y. Quiere decir que es el punto 2, 1. Así que acá voy a hacer 2, 1. Esto es tener mucho cuidado cuando lo arman. ¿Repito algo o se entendió? A ver, cuando yo derivo la Z respecto de U y de B, es lo mismo que esta F, nuestra Z, derivo de U y de B, ¿qué sucede? Miren, la tienen acá, la Z respecto de U de B, tengo que reemplazar en el U0, B0. Mientras que después, cuando tengo que derivar la otra, que es respecto, tanto la U y la B, respecto de X y de Y, va a ser en el X0 y 0. ¿Se entiende? Bueno, empecemos a buscar, a ver qué tenemos, a ver qué nos queda. Busquemos Z respecto de U en el 1, 5. Tengo que buscar este valorcito. A ver, copiar. Esto lleva tiempo, tienen que sentarse con todo el cariño del mundo y hacerlas. Derivo Z respecto de U. Busquemos la derivada de Z respecto de U. ¿Tengo que derivar esto? La derivada de Z respecto de U, ¿qué queda? A ver, 2b menos, y tengo que derivar la raíz cuadrada. Entonces tenemos 2b menos 2 por, y la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 sobre 2 veces esa raíz,
por la derivada de esa raíz respecto de quién, de u, y si derivo respecto de u queda menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sería así. ¿Ok? Ahora, todo esto lo tengo que reemplazar en el 1,5. Entonces, miren, voy a tener que poner un paréntesis, voy a tener que poner todo esto aquí adentro del paréntesis, pin, pin. Bien, y voy a tener que reemplazar, a ver, ¿cómo hago para que esto quede más o menos así? Miren, se los voy a poner acá abajo, que voy a reemplazar en el 1,5. ¿Sí? Veamos qué queda. A ver, queda 2 por 5, 10. A ver, este menos con este menos se hace más. El 2 con el 2 se cancela. 5 menos 1 es 4. Así que la raíz de 4 es 2, con lo cual nos queda más 1/2, si no me equivoco. Controlen, por favor, que no esté haciendo lío, ¿eh? 10 son 20 medios, más 1/2 son 21 medios. Encontré z' de u. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bien, ahora tengo que encontrar qué cosa. La derivada de u respecto de x en el 2,1, esta otra partecita. A ver, busquemos. Igual. Bueno, voy a u y la voy a derivar respecto de x. Subo. U respecto de x, miren, re fácil, buenísimo, 1. Bien, 1. Perfecto. Ahora tengo que encontrar la derivada de z respecto de b. Así que vamos acá. Derivada de z respecto de b en el 1,5. La derivada de z respecto de b. Si derivo respecto de b, ¿qué nos queda? 2u menos 2 por lo mismo que pasaba antes, ¿sí? Muy parecido. Esperen que pongo directamente ya en el paréntesis. Cortar, pegar acá, pim, 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 pim. Por 1 sobre la raíz cuadrada, 2 veces, perdón, la raíz cuadrada de b menos u, pero cuando ahora ese b menos u lo derivo respecto de b, me queda por 1, así que no afecta. Y acá me queda evaluada en el punto 1,5. Bien, cuando hacemos este cálculo nos queda 2 por 1, 2, el 2 se cancela con el 2 y me queda menos el 1/2. 2 son 4 medios, menos 1/2, 3 medios. Creo que las cuentas están bien, chicos, no sé, espero que no haya errores. ¿Sí? Después controlamos con el resultado de ahí de la guía. Y después nos pide la derivada de b respecto de x en el punto 2,1, para lo cual voy a venir y voy a derivar b respecto de x. Subamos. b respecto de x. Si derivo respecto b respecto de x, me queda 1 más 2i. Entonces tenemos acá 1, esperen que pongo paréntesis, 1 más 2i. Y ese 1 más 2i lo tengo que evaluar en qué puntito, en el 2,1. Es decir, que nos queda 1 más 2, que es 3. Bueno, ahí encontré todo lo que iba necesitando. Así que vamos a armar ahora finalmente qué nos queda. ¿Bien? Bien, entonces, ¿a qué queda igual esto? Empecemos. Z' de u dio 21 medios. Por la derivada de u respecto de x, que es 1, más la derivada de z respecto de b, que es 3 medios, por 3. Y esto da 21 medios más 9 medios, 30 medios, que si mal no hice las cuentas, esto está dando 15.
Bueno, ¿están ahí? Sí, ¿O se profe. me perdieron o fueron quedando en el camino? Hola, Sí, sí. ¿estamos? Sí, profe, acá estoy. Sí, La verdad que no sé cómo hacerlo, a través así online, más claro. Es increíble. En este ejercicio, cómo extraño el pizarrón. Otras cosas no. Me encanta esto, pero hoy extraño el pizarrón. ¿Ustedes van entendiendo o se pierden mucho? La verdad, les digo. Hago mea culpa, no tengo problema. ¿Me van entendiendo o no? Sí, profe, o por lo ¿Sí? menos. Entiendo lo que hace, pero de ahí a que lo pueda hacer solo es otra cosa. O sea, Bueno, ¿quién me está diciendo eso? A ver, ¿quién está diciendo justo eso? A ver, espera. A ver. Ezequiel. Ezequiel, escúchame, Ezequiel. A ver, si empiezan a practicar, van a ver que es bastante repetitivo el tema, ¿sí? Y Sebastián les va a tomar uno de estos. O así de solo de composición. A ver, en este caso, miren, tienen dos funciones, una función y otra función. Ninguna de ellas es implícita. Puede ser que les tome así o que una de ellas sea implícita. Ese ejercicio entra siempre. ¿Sí? Así que esto va a haber que practicarlo y practicarlo y practicarlo. ¿De acuerdo? Lo que pasa que encima, bueno, voy a 1 por hora porque esto lleva tiempito hacerlo. ¿Bien? Bueno, miren, ¿qué estábamos buscando? A ver, estábamos buscando esto, el h' de x en 2,1, que ya lo encontré. Recién acá lo encontré, vale 15. ¿Sí? Y ahora me falta encontrar el h' de y. Entonces vamos a buscar esta otra componente. A ver si ahora se termina de entender cuando buscamos esta. Miren, sigo en el auxiliar. Dejo un lugarcito, voy a otro asterisquito y voy a decir que voy a buscar el h' de i en el 2,1. A ver. Volvamos. Es como que empiezo de cero todo otra vez. Voy a la h. Vamos acá a la h. Decimos que la derivada de z respecto de u, y la u, como tengo que derivar respecto de i, es respecto de i. Más la z respecto de b y la b respecto de i. Todo eso es lo que voy a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, yo de acá me voy a llevar cosas para no tardar tanto. ¿Qué tiene de bueno? Y voy a decir que ahora voy a derivar la z respecto de u y la u la voy a derivar respecto de i. La z respecto de b y a la b la voy a derivar respecto de i. Quiere decir que hay partecitas que ya las tenemos. Miren, z' de u en el 1 a 5 estaba acá arriba, ya lo buscamos antes, no lo tengo que buscar ahora. Sí voy a necesitar la de u respecto de i, todo lo que es respecto de i. Entonces, u respecto de i en el 2,1, voy a venir acá y voy a decir quién es. Vamos a u juntos a ver qué me da. Vamos a u. Derivo u respecto de i. Si derivo u respecto de i, me queda menos 2i. sí. Vamos para acá abajo, entre paréntesis, menos 2i, y lo tengo que evaluar en el punto 2,1. 2,1. Y esto me queda menos 2. Bien. Ahora, z respecto de b, ya lo habíamos encontrado antes, daba el 3 medios. Ahora me falta encontrar b respecto de i. Entonces vamos a buscar b respecto de i. Si tengo que buscar la derivada de b respecto de i, subo, y busco la derivada de b respecto de i, que me da 2x bajo, entre paréntesis, 2x, y lo voy a evaluar en el punto 2,1. Fíjense que pongo en qué puntos evalúo, porque en general ustedes largan z' de u por u respecto de x más z' de b, y nunca ponen en qué puntos. Siempre hay que especificar en esta regla que aplicamos, esto se llama red orientada, lo que tenemos acá, siempre hay que especificar cuando la arman, en qué puntos tienen que ir calculando cada derivada. Bueno, acá sería 2 por 2, 4. Muy bien. Quiere decir que, vamos a armarla, a ver qué nos queda. Profe, una pregunta. Te escucho, Nicolás. Sí. Yo, por ejemplo, no pongo en qué punto lo estoy. O sea, por ejemplo, pongo 2x, pero no pongo abajo en el subíndice el punto. ¿Está mal? Sí, sí.
porque vos tenés, a ver, a vos te están pidiendo la derivada respecto de y en el 2,1. Quiere decir que eso te tiene que dar un número como resultado, no te puede dar 2x. Ok. Perfecto. Sí. Por eso miren cómo hinché y cómo escribí, lo fui armando uno a uno, ¿sí? Acá lo mismo, ¿ven? Porque la mayoría agarra y no ponen nada. Y esto va todo entre paréntesis, como la rayita, como si uno hiciera el barro, el palito, y acá en 1,5, chiquitito el 1,5. ¿Ven? Por eso les digo, aprendan la forma de simbolizar, de cómo escribir esto. ¿Sí? Una vez que uno se acostumbra, no es difícil, pero bueno, hay que aprenderlo, como todo, ¿no? Practicarlo. Bueno, la derivada de z respecto de u la teníamos acá arriba. A ver, busquemos z respecto de u y da 21 medios. A ver, 21 medios. 21 medios. Por u respecto de i, lo tengo acá, me dio, entre paréntesis, menos 2, porque hay uno negativo, más z respecto de b. Z respecto de b dio 3 medios. Piensen que a mí en la máquina me lleva un montón, a mano es mucho más rápido esto, ¿no? Pero bueno, y b respecto de i, que es 4. Bien, bueno, ahora tengo que hacer este cálculo. El 2 con el 2 se cancela y nos queda menos 21, más el 4 con el 2, me queda 2 por 3, queda 6. Quiere decir que nos da menos 15. Bien, entonces, a ver, este 15 le voy a poner un color, fucsia. Y ese 15 era esta que estaba acá. Era la que yo tenía que buscar. Pum, chum, que es ese valor. Y ahora, este menos 15, le vamos a poner otro color, que es, me fui al chat a cualquier lado, esta que está acá. Bien, entonces, yo lo que tenía que encontrar eran esas dos derivadas para multiplicarlas y encontrar entonces cuánto valía la derivada en esa dirección respecto de ese versor. Ya encontré estos dos valores. Así que ahora directamente voy a poder encontrar cuánto vale esa derivada. ¿Se entiende lo que vengo haciendo o se me perdieron en el camino? No se me pierdan, prohibido perderse. Entonces, voy a dejar un lugar y voy a poner finalmente, como para que quede organizado medianamente, voy a poner así, reemplazo en, lo vamos a llamar así, 1, 2 puntitos, y acá voy a poner, acá voy a ponerle 1. No, 6 en vez de 1, Fin. Reemplazo en 1. Y ahí, bueno, salió todo nuestro auxiliar, entonces nos queda que la derivada, copiar y vengo aquí abajo, taca, 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 la derivada, pegar, es igual a, y era esto, a la derivada de respecto de x respecto de y, chucu chucu por el versor, que es lo que tenemos acá. ¿Y qué me queda? A ver, empecemos. El primer valor, que es 15, menos 15, multiplicado a este otro, que es el versor. ¿Me siguieron ahí? Sí, ¿no? Ahí no nos perdimos. Entonces queda 15 por 3/5, se va a simplificar el 15 con el 5 y me queda 3, que por 3 es 9, menos, ojo que es un escalar, ¿sí? Y acá 15 con el 5 me queda un 3 por 4, 12. Así que esto termina dando menos 3. Bien. Ojo, cuidado, por favor, escuchen lo que voy a decir ahora. No sé cómo hacen, pero muchas veces les piden calcular una derivada, porque esto respecto de un versor, de un vector, de quien sea, la derivada es un número, es un escalar, y no sé cómo hacen, multiplican y lo ponen como vector, y es un horror, ¿eh? Así que guarda con eso. Siempre la derivada me tiene que dar un escalar. Entonces, por lo tanto, me queda eso. Y esta es la respuesta del ejercicio, que si no sé si alguien tiene la guía,
como para comprobar si está bien o mal el resultado. Ya, a esta altura, como que no. Y esa es la respuesta. Chao. Todo el Nos ejercicio. queda -3. Da -3, bien, es donde uno grita aleluya. ¿Sí? Bien. Acá tenemos todo el ejercicio. ¿Qué? Una consulta. Sí, Nosotros Nicolás. elegimos por el lado de ver si de gradiente. Sí. Por ese lado. Si hubiéramos elegido por definición, ¿hubiera sido más largo esto? Porque al menos a mí... Hubiese sido asqueroso, horrible. Sí. O sea, de las dos maneras... Este ejercicio, a ver, está preparado para que hagan esto. Okay. Aunque te parezca mentira. Sí. Perfecto. Hay uno en la guía. Ay, mira, esperen que no quiero hacer lío. Esperen, porque si me borra esto, me da un ataque, ¿eh? Como que... A ver, esperen, hay un ejercicio. Esperen, banque. Lo quiero subir esto para acá. Así ya lo tengo aquí. A ver, hay un ejercicio en la guía que sí o sí hay que usar. El ejercicio 5 de la guía, no sé si Sebastián se los había dado, a ver si se los dejó para hacer. Función compuesta, 2 al 15, sí, se los dio. Bueno, el ejercicio 5, traten de mirarlo, traten de ver si les sale. Si no, cualquier cosa después lo vemos juntos o me lo preguntan y después lo hago en otro momento. Pero, ¿qué pasa con el ejercicio 5? Fíjense que tienen un módulo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere derivar, las derivadas así por regla práctica, ¿cómo derivan el módulo? ¿Sí? Era una función que era continua el módulo, pero no era derivable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienen que hacer ese ejercicio? Ese ejercicio que está ahí hay que hacerlo por definición o, bueno, ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Ese ejercicio está pensado para que ustedes armen la definición. ¿Bien? Así que, bueno, ahí van a tener que trabajar un poco más. Bueno, ¿cuál otro? A ver, vamos a otro ejercicio. Veamos. ¿A qué vamos? ¿A qué ejercicio vamos? A ver. Fíjense que lleva mucho tiempo esta historia. Bien, el ejercicio 4 es parecido a este, ¿sí? Lo que pasa es que tienen un W que depende de cómo serían, a ver, cómo armarían la red de ese ejercicio. Voy a armar la red, no voy a hacer todo el ejercicio porque es larguito, pero aunque sea como para armar la red de ustedes. ¿Cómo armarían? A ver, vamos a buscar más type, display, lo voy a anotar. Me dice que W es igual a U al cubo menos XB al cuadrado con U igual, esperen que me fui a otro lado, esperen, no me equivoqué de lugar. Está bien, U igual aquí, X por la raíz de Y menos X. Esperen, acá me faltaría poner así, vamos a hacerlo así, acá. Entonces tengo que esta es nuestra U, esta es la U, y la B es 2X más Y cuadrado, más Y al cuadrado. ¿Bien? Y después de todo esto nos dice que resulta que W es una f de XY. Aplicando la regla de derivación de funciones compuestas, sin realizar la composición, lo que les pide es calcular ¿quién pide calcular? F' de X en el 0,1. Bueno, esto me está pidiendo calcular. ¿Sí? Bueno, para lo cual voy a empezar a armar esa red orientada. ¿Sí? A ver si podemos armarla juntos. ¿Sí? A nosotros, obviamente que nos dicen quién es la W.
y nos cuentan que W depende de qué variables. A ver, W, le voy a poner una flechita y voy a decir de quién depende. Yo lo voy a hacer con llavecita por una cuestión del math time, ¿sí? Depende de quién la W. Depende de U. ¿De quién más depende? De U y de B. Y de X. Y de X. Miren, acá en la W está la U, la B y la X. ¿Sí? De B y de X. Todo eso. Muy bien. Ahora, la U, ¿de quién depende? De X y de Y. Bien. De X y de Y. Depende de X, que no sé por qué aparecen las comillas y eso cada vez que uno las tipea, y la Y. La B, ¿de quién depende? También de X y de Y. De X y de Y. De X, me aparece siempre esa comita, no sé por qué. X y de Y. Y la X, obviamente que depende de X, no tengo más. ¿Bien? Con lo cual, a mí me están pidiendo que calcule, voy a venir para acá, bien, f' de X en 0, 1. A ver, entonces, si a mí me piden que calcule f', yo digo, bueno, pero ¿quién cuernos es f? F es lo mismo que decir W. Quiere decir que aquí adelante voy a decir que f es lo mismo que decir W. Y ahí completé toda la red que tengo. Eso por un lado. Nuestra f termina dependiendo de qué variables, según lo que dice acá de X y de Y. ¿Es verdad eso? Miren, f a través de la U termina con X y con Y. A través de la B termina con X y la Y, y también va directo respecto de X. Así que es verdad que depende de X y de Y. Con lo cual, lo que estamos viendo acá es que nuestro punto X0 y 0 que voy acá, X0 y 0, ¿quién es? A ver, si a mí me piden que calcule en el 0, 1, quiere decir que el X0 es 0 y que el Y0 es 1. ¿Están de acuerdo? Estoy buscando los puntitos en donde voy a tener que calcular todas las derivadas. Bien, una vez que uno tiene eso, dice, bueno, entonces voy a poder con este X0 y 0 decir cuánto vale nuestra U y nuestra B. Nuestro U0 y nuestro B0 sería, entonces, U, que me va a aparecer con algo arriba para variar. Entonces, el U0, ¿quién va a ser? A ver, ¿a quién va a ser igual el U0? Vengo acá en U y reemplazo acá la X y la Y. A ver, esto es 0 por esta raíz, así que me da 0. Y el B sub 0, ¿que cuánto vale? A ver, reemplazo acá 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces, lo que estoy hasta ahora encontrando es los valores en donde ahora voy a tener que encontrar bien todas, cada una de las derivadas en esta regla de la cadena, por decir así. ¿Bien? Entonces, una vez que hago esto, digo, ¿Vio el ejercicio? ¿cómo, Bueno, Juan? ¿Cómo, I0 Juan? igual a 1, ¿dónde lo sacaste? ¿Qué cosa? El I0 igual a 1. Porque me dice, mira, que la derivada Bueno, listo, la listo. tengo que buscar en el 0, 1. Entonces, como mi f depende de x y de y, quiere decir que el x0 es 0 y el y0 es 1. Y a partir de ellos encontré el v respectivo. Me comí el FX01 en mi hoja. ¿Sí? Ok. ¿Listo? ¿Sigo? Bueno, entonces ahora sí voy a calcular esto. Voy a buscar f' de x en 0, 1. Bueno, vayamos a buscar. Esto es con sumo cuidado, no equivocarse acá y listo, y ya está. Después el ejercicio ya es derivo, reemplazo, es fácil, pero esta es la primera parte, es cómo armo y cómo desgloso todo y busco los datos que necesito. ¿Cómo hago para encontrar f respecto de x? ¿Cuántos caminos me conducen hasta x? Escucho. 3. 3 caminos, miren. Por W a través de U llego a X, W a través de B llego a X y W puedo ir directamente a la X. Hay 3 caminos, es decir que voy a tener 3 términos. Entonces, hago la derivada de W respecto de U, y ahora después vemos en qué punto, por la derivada de U
respecto de x, y ahora después vemos en qué punto. Ese es un caminito. Más, voy a tener el otro camino. ¿Cuál va a ser el otro camino? La derivada de w respecto de quién? De b, porque el otro camino es a través de b, por la derivada de b respecto también de x. Más, ¿qué otro camino tengo? La derivada de w respecto de quién? De x directamente. Y ahora vemos en qué punto. Ojo con esto, porque el que no pone bien las letras, les queda acá un f respecto de x, cuando acá f también está respecto de x, y es cualquier cosa, y está mal escrito. Así que hay que tener cuidado. Bueno, vamos a mirar w. Bien, w, a ver, cuando hago la derivada de w respecto de u, ¿qué voy a tener que poner? Cuando haga la derivada de w respecto de u. A ver, ¿en qué punto voy a escribirlo? Voy a tener que decir que la u vale 0, la b vale 1 y también tiene la x, ¿sí? Así que es 0, 1 con x igual 0. Entonces acá voy a poner 0, 1, uy, esperen, me escribí en cualquier lado, gente, perdón. Y esto es un 0. 0, 1, y aquí abajo voy a recordar, porque también me figura la x, que x vale 0. Ahora, cuando derivo u, la u deriva respecto de x y de y nuestro x y es el 0, 1. En este caso, como es todo 0, 1, no estaría molestando tanto. Bien, acá lo mismo, voy a tener en el 0, 1, recordando que en mi w la x vale 0, y la b también en el 0, 1. Y acá esto depende, otra vez, en el 0, 1, con la x igual 0. Bueno, tenemos todo planteado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un auxiliar, donde vamos a empezar a calcular todo lo que vamos necesitando. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, acá alguien escribe algo. Vamos a leer qué le están escribiendo. Sí, sí, buenísimo. Sí, sí, me encantó. Sí, sí, son muy bien. Entonces, seguimos. Va, empiezo. Veamos. Quiero buscar W respecto de U, esto que está acá. Copio, pego acá. Pic, pic, pic. A ver, ¿qué me quedaría? Tengo que derivar W respecto de U. Vayamos acá, W respecto de U. ¿Qué me queda? 3U cuadrado. Bien, entonces, entre paréntesis, 3U al cuadrado, que lo tengo que evaluar en el punto 0, 1, 0, 1, y pongo el 0, que es la X final, la pongo ahí, 0, 1, 0. Bien, la U es 0, quiere decir que este me dio 0. Con lo cual, miren, U respecto de X ni la voy a buscar, porque total esta vale 0, que al multiplicar cualquier valor me va a dar 0. ¿Sí? No lo busco, me lo ahorro, tiempo ahorrado. Ahora voy a buscar W respecto de B, este que está acá. Entonces, vamos a este, a ver qué pasa con este. A ver, W respecto de B, vamos acá. Si hago W respecto de B, ¿qué me queda? ¿Qué queda? A ver. Menos 2xb. Menos 2xb, ¿sí? Entre paréntesis, menos 2xb. Muy bien. Y lo tengo que evaluar en el punto 0, 1 con x igual 0. Bien. ¿Y este cuánto da? 0 otra vez. ¿Se fue otra vez? Yo reemplacé bien los puntos, hice bien las cuentitas, ustedes se fijaron, porque es raro que me esté dando todo 0, pero bueno. Y por último, tengo este,
tengo miedo de estar haciendo lío de haber reemplazado algún puntito mal. Y por último, tengo este, que es la W respecto de X. Si derivo W respecto de X, me queda menos B cuadrado. Sí. Menos, paréntesis, menos B al cuadrado. ¿Me escuchan gritar a mi hijo ustedes de ahí? Dios. Y esto es en el 0, 1 con X igual 0. Bueno, esta me queda, bien, me quedó uno diferente. Me queda menos 1. ¿Sí? Entonces, finalmente, f' de X en el 0, 1 es igual a este último término, menos 1. ¿Tienen la guía para fijarse si eso daba esto? Si la guía dice esto por casualidad, llegamos a cualquier cosa. Porque me parece muy raro, todo 0, 1, 0, 1, mucho 0 quedó esto. A Y ver, ¿es ¿va el bien cuadro? menos 1? ¿Es el ¿Cómo? cuadro? ¿Es el ejercicio 4? Yo qué sé, a ver, Y pará. profe, el Ya te, ejercicio 4 bien. da menos 1. Sí, ya te sí. digo, Nicolás, sí, el 4. ¿Daba eso? Bueno, menos mal. Porque vieron cuando uno está trabajando y dicen, se me está anulando todo, medio raro esto. Pero bueno, a ver qué pasa acá en el chat. Piqui, piqui, piqui. Da eso, ahí me fijé, resultado de menos 1, buenísimo, gracias. Bueno, pregunta de esto. Sí, sobre cómo escribirlo. Cuando ahí Dale. completo la f derivada respecto de x y la desarrollaste. Esto que hice acá, todo esto que hice acá. Vos ponías en las derivadas de w, ponías abajo con x igual 0. Podemos escribir Sí. también con 3 parámetros tipo 0,1,0. Sí, podés hacerlo, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Lo que pasa es que en general la X y la Y la dejé independiente, pero como depende también de ella, sí, no hay problema. Sí, podés ponerlo. Sí, Ok, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? Hello. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algún otro ejercicio en particular? Quiero hacer uno de implícita, ¿sí? Porque ustedes vieron implícita hoy con el profe. Así que bueno, esperen que busco algo de implícita, puede ser. A ver qué otra cosa les había dado. Déjenme mirar acá. Que él les dio del 2 al 15. A ver, el 10 está incluido acá, ¿no? Del 2 al 15, sí. Vamos al 10. Ejercicio 10. Chicos, es probable que esta semana que viene ponga el jueves una clase de consulta, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes cursan por la noche, no sé cómo es el tema de ustedes de las mañanas, porque tal vez hay algunos que ustedes trabajan, bueno, obviamente de sus casas, o bueno, ya yendo a trabajar, no sé, pero es probable que yo ponga una clase de consulta porque de los otros grupos me están pidiendo, ¿sí? Con el profe vamos más adelantados, con lo cual yo de hacer esa clase de consulta va a ser sobre la práctica 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí voy a llegar, que es lo que los otros grupos están pidiendo. Así que cualquier cosa yo igual lo voy a poner en la parte acá de ejercitación y eso, y si a alguno le interesa o porque necesita o quiere ver más ejercicios y puede, bueno, si pueden y quieren ambas cosas, fíjense que, bueno, que es probable que el jueves ponga una clase de consulta. ¿Sí? ¿A la mañana o a la mañana tarde? Sí, a la mañana, porque es el día que me queda hueco a la mañana. La verdad es esa. Después, si a ustedes se les complica mucho, en algún momento me cuentan, si ven que necesitan, pero con confianza me dicen, y vemos alguna tarde poner, aunque sea 2 horitas en algún hueco. ¿Sí? Eso no tengo problema yo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué dije? Ejercicio 10. Dice, vamos a insertar el más type. Pim, pim, pim. Dice, XY menos E
a la z menos x igual a logaritmo natural de, entre paréntesis les pusieron z, logaritmo de z. Define implícitamente a z igual f de x, y. Quiere decir que esto que está acá, toda esta ecuación, define implícitamente a z igual a f de x, y. Y nos pide hallar una expresión lineal que permita aproximar los valores de f en un entorno del punto 1, 1. ¿What? A ver, ¿qué es eso? Hallar una expresión lineal que permita aproximar los valores de f en un entorno del 1, 1. A ver, si uno tiene que z es igual a f de x, y, una aproximación lineal, ¿quién sería? ¿Qué me pueden contar? Si uno tiene una z igual a f de x, y, tiene la gráfica de una superficie, ¿sí? Y su aproximación... Exacto, la aproximación lineal sería la del plano tangente en el entorno de qué punto dice, en el 1, 1, ¿sí? Entonces, lo que voy a plantear es eso, ¿sí? Entonces voy a decir z igual a z sub 0 más la derivada de nuestra f respecto de x en el entorno del 1, 1 pide, ¿no? Entonces, en el 1, 1, por el incremento, que es el x menos 1, ¿están de acuerdo hasta ahí? Más, y ahora voy a buscar la derivada respecto de y, de esa f, en el 1, 1, por su respectivo incremento, que es el i menos 1. ¿Están de acuerdo? Me perdí un poco. ¿De dónde sacamos esta expresión? No ¿De entendí. dónde sacan? A ver, primero, esta expresión es la expresión del plano tangente, ¿sí? Entonces, antes cuando vos estabas en análisis 1, cuando querías aproximar, buscabas la recta tangente como aproximación a la curva, ¿bien? Esto, como es una superficie, si el z igual a f de x, y me da una superficie, la aproximación que uno tiene es la del plano tangente. Perfecto, ahí entendí. Gracias. ¿Bien? Entonces, ¿este plano tangente en qué punto es? ¿En qué punto estoy buscando el plano tangente? Escucho. 1, 1. No, está mal dicho. ¿Por qué está mal dicho? A ver. Un plano está en el espacio. Un plano tiene 3 coordenadas. 1, 1 es la x y la y. Y la tercer componente no me la puedo olvidar en un plano, porque está en el espacio. Y esa tercer componente es nuestra z0, que va a tener que estar acá, que ahora lo vamos a buscar. Entonces, plano tangente en el 1, 1, z0. Recuerden que un plano siempre está en el espacio, por lo tanto el punto tiene 3 coordenadas. Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer el auxiliar. Van a ver que yo uso mucho los auxiliares, se habrán dado cuenta, pero es como que busco todo lo que voy necesitando y después lo reemplazo. ¿Sí? Me parece como la forma ordenadita. Entonces, z0 es igual a... ¿Cómo busco z0? ¿Qué se hace? ¿Cómo se busca z0? Z0 me pone en K. Sí, bueno, pero ¿qué valor de K? No voy a poner K en forma genérica. Es lo mismo que hacer la función en el 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para hacer la función en el 1, 1? Y tengo que venir acá, que es como vino definida implícitamente por esta cosa que está aquí arriba, voy a sacar una flechita, no me va a dar directamente. No tengo la f chiquitita para reemplazarla directamente. Entonces voy a venir acá y de acá voy a tener que encontrar el respectivo valor de z. Entonces tengo x por y. Esto me queda 1 por 1, que es 1, menos e a la z menos la x, que es 1, igual al logaritmo natural de z.
Y de acá voy a tener que encontrar el valor de z. Es decir, que como reemplacé en el 1, 1, en realidad ya esto no es z. Este es mi z0, que es el que se corresponde con el valor S del 1, 1. ¿Sí? Eso ya re hincha coco escribiendo como perfección, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar el z0 de ahí? Bueno, como esta función viene definida implícitamente, no van a ustedes empezar a hacer los despejes de z. Lo que vamos a mirar es a ojo, ¿sí? ¿Cuál es el valor de z que verifica esta ecuación? ¿Qué valor de z les parece que verifica? ¿O les da? 1. 1, ¿sí? En general, cuando hay un logaritmo, fíjense qué valor hace que el logaritmo ahí adentro les dé 1 para que se les anule. En este caso, 1. Miren, 1 menos 1 es 0, a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0 acá, y logaritmo de 1 es 0. Así que ya tenemos el primer datito, el z0 ya lo encontramos. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a buscar? A ver, z igual 0, este es este valor que está acá. Bien. Ahora voy a buscar f' de x en el 1, 1. Voy a venir acá y voy a buscar f' de x en el 1, 1. ¿Cómo hago para buscar f' de x en el 1, 1? Escucho. La f vino definida implícitamente por este bodoque. ¿Y cómo se hace para derivar una función que viene definida implícitamente? ¿Qué vieron hoy? Lo vieron hoy con Sebastián. Hey, lo vieron hoy con Sebastián, gente. Me parece que Sebastián no lo dio, ¿eh? Se hizo el oso y Volver no a la lo función a dio. cero. Sí. A Y ver, después esta. Bueno, entonces miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar una flechita. ¿Y qué voy a decir? Que tengo x y menos todo esto. Copio. Vamos acá. Y el logaritmo de z lo ponemos restando. Lo paso restando. Y me queda igualada a 0. Y a toda esta, ¿cómo la llamo? Una f grande, le pusieron con Sebastián seguro, que depende de x, de y y de z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, muy bien. Lo que voy a hacer acá es la derivación de la función implícita. ¿Sí? Ese teorema, ¿saben cómo se llama? De la función implícita. La función implícita, teorema de Cauchy-Dini. Teorema de Cauchy, de Cauchy, como habían visto de análisis 1, don Cauchy, Cauchy-Dini, con doble N. ¿Sí? El teorema de Cauchy-Dini es el teorema de la derivación de funciones implícitas. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que se hace como menos un cociente. ¿Entre quién? Entre la derivada de esta f. A ver, la puedo escribir. La derivada de esa f respecto de x sobre la derivada de esa f respecto de quién? De Z. De z. Muy bien. El tema es que fíjense en algo. Yo acá puse f' chiquita respecto de x en el 1, 1. Quiere decir que acá tengo que especificar en qué punto voy a reemplazar esa f grande. La f grande, fíjense en algo, que depende de 3 variables, mientras que la f chiquita depende de 2. Nuestra f chiquita acá dice 1, 1, 2 variables, perfecto. En esta yo voy a tener que poner 3 valores. ¿Cuáles van a ser los valores? El de x, que es 1, el de y, que es 1, y el de z, F de X, sí. el f de 1, 1 sería, ¿no es cierto? Que les da el z. ¿Y cuánto nos dio el z? Miren, lo vimos acá arriba, 1. Z0, ¿Sí? claro. Este 1 es ese z0 que estaba ahí, que se los pongo en azul porque es el mismo que tienen ahí. ¿Bien? Y acá abajo, lo mismo. Pim, pim, pim. Esperen a ver si me deja. Ah, perdón, ya a esta hora empieza el fastidio. Ahí va. Y esto mismo lo voy a copiar y lo voy a poner acá abajo. Si me deja. Ah, bueno, control Z. Por Dios.
Ahí va, no me va a ganar, ¿eh? Igual. Bueno, entonces tenemos menos cociente. Derivo la f grande respecto de x. Derivamos esto respecto de x. ¿Qué nos queda? A ver, nos queda y menos, y tenemos x acá arriba. Así que va a estar e elevado a la z menos x por la derivada de ese exponente respecto de x, que es un menos Menos 1. 1. Bien, y se terminó. Muy bien, vamos aquí abajo. Ahora tengo que derivar respecto de z. Tengo el menos de la exponencial e a la z menos x. Y si derivo z menos x respecto de z es 1. Así que queda igual, menos, y tengo el logaritmo de z. La derivada del logaritmo de z es 1 sobre z. Bien, ahora, todo esto lo tengo que evaluar en qué punto. En el 1, 1, 1. Entonces, para que yo indicarles eso a ustedes, tengo que hacer lo siguiente. Poner todo esto en un paréntesis. Y decir que esto lo voy a evaluar en el 1, 1, 1. Bien, igual. ¿Vamos? ¿Me siguen? Menos. Vamos a hacer las cuentas. A esta hora 1 más 1 es 8, chicos, así que ayúdenme, ¿eh? A ver, e a la 0 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, así que queda un más 1 queda 2 arriba. Y aquí abajo queda menos 1, que es menos 2. Sí. Bien, quiere 1. decir que da 1, tanto para un 1, bueno, 1, bien. Dios mío, bueno. Todo es 1 o 0. Todo es 1, 0. Es el momento en que uno le gusta esos números, ¿vieron? Para las notas no nos Mal. gustan, pero para esto es maravilloso, porque uno sabe que no está haciendo lío. Si a uno le da, no sé, 15 sobre 260, dice, no, estoy haciendo algo mal. 1, Bueno, 0, vamos. pi. Sí, sí. Bueno, a ver. Ya vamos llegando. Voy a esto. Copiar, pegar. La verdad que termino el día, hoy a la mañana estuve con otra guía, pero termino el día con esto, ya con un mareo. A ver, ahora qué tengo que hacer, la derivada respecto de y. Entonces, Coscidini, que es el autor de este teorema, me dice que es menos un cociente entre quién. ¿Cómo sería? A ver, escucha. No se maten, no se apuren tanto. La derivada respecto de y sobre la derivada respecto de z en el 1, 1, 1 cada uno, lo mismo. ¿Sí? Bien. Voy a copiar un poco esto como para gente sacarme algo de encima, de tipear tanto, y vamos a tener el menos, vamos a ver el numerador. A ver, en el numerador, ¿cómo sería la derivada respecto de y? Si derivo respecto de y, ¿qué me queda? A ver, me queda x. Ah, buenísimo, x. Solita x. Y la del denominador es la misma de antes. Buenísimo. No, buenísimo. Hice cualquier cosa con el buenísimo. Acá. Quiere decir que esto me va a quedar el menos de ahí, y el numerador me queda la x, que es un 1, y el denominador, que era un menos 2. Así que esto queda un medio. También aceptable. Un medio. Finalmente, dos puntitos. Esperen que este un medio le pongo otro colorcito. Me chacoco yo con los colorcitos. Otro color. Vamos a ponerle naranja. Voy a venir acá. Se los voy a marcar acá. Bien, entonces, finalmente, voy a copiar todo este plano tangente. Esto, copio. Y vengo acá. Plano tangente. Tiki. Voy a poner que es z igual z sub 0, que me había dado 1, más 1 por x menos 1,
más 1/2 por I menos 1. ¿Entiendes? A ver. ¿Sí? Copiar, lo voy a pegar acá. Y piqui, piqui. El plano tangente es eso que está acá. Y para que se vea que es una super expresión lineal, yo qué sé, voy a poner que es z igual 1 más x menos 1 más 1/2 i menos 1/2. Sí. Bien. O sea, O sea, z igual 1 y menos 1 se va. sí. Queda x y queda Más esto que 1/2 está de i. acá. Y 1 menos 1 y el menos 1/2 también está, ¿eh? El Sí. menos 1/2 esté sueltito. Bien, ¿la guía lo da así el resultado? ¿O lo deja todo igualado a 0, multiplicado por 2, no sé, una cosa así? Uy, acá escribí algo raro, esta X no va. Ah, no, sí, va. X, me olvidaba, X más. Medio. A ver, ¿figura así en la guía? Los que tenían la guía, ¿figuraba así? ¿O está todo igualado a 0 y multiplicado por 2 para que se vaya estos que están acá en el denominador? A ver, ¿quién era que tenía la guía para ver el resultado? Figura la expresión anterior, antes de... ¿Cuál? Bueno, está bien igual. ¿Esta Claro, que está antes de... acá? ¿Esta? ¿Así? ¿Sí? Lo Bueno, único que cambia es que pone, en vez de poner igual, pone aproximado. está bien, porque lo que les está pidiendo es una aproximación lineal. lineal, claro. Lineal, está bien. Profe, Entonces, ¿puedo ver está bien. una cosa? ¿Qué? Quiero ver de dónde el paso, yo sé que igual reemplazó, pero para sacar Z0, o sea, lo hicimos mentalmente, básicamente, sí. Sí, se hace Ah, así. listo. Se Perfecto, hace así. listo, ¿Sí? listo. Entonces, Gracias. como a mí me están, no, de nada, como a mí me están pidiendo, a ver, todo eso que está ahí arriba es el plano tangente. Como a mí me pide una aproximación lineal, no voy a poner plano tangente y voy a poner que Z, entonces, es aproximadamente esto que está acá. Y esa es la respuesta del ejercicio. Bien, que para nosotros conceptualmente es el plano tangente, buenísimo, ¿sí? Entonces esa es la respuesta final del ejercicio. Listo. Saco para acá y vengo para aquí. Pim, pim, ejercicio 10, lo tenemos aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, escuchen, necesito que se... Dale, Básicamente sí. siempre lo mismo el procedimiento. ¿De qué? ¿De implícita? Sí. El tema es que después va a haber compuesta con implícita. Sí van a estar las dos mezcladas, con lo cual ahí van a tener que trabajar un poquito más. Por ejemplo, el 22 tienen, si ustedes lo miran, tienen una W que depende de U y de B, la U depende de X y de Y, pero la B es una G que viene definida implícitamente por, ¿sí? Así que alguno de esos va a haber que hacer en algún momento, ¿sí? Pero bueno, hoy ya no llegamos con este, ¿sí? Yo les pido que ustedes se pongan, por favor, con la guía, con la práctica, y me van preguntando y vamos viendo, ¿sí? La próxima van a estar terminando, van a terminar bien esto y va a quedar tiempo después como para ir practicando. Quédense tranquilos. Sebastián es como que acelera un poco ahora, pero después tenemos tiempo como para practicar y ejercitar. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Bien. ¿Sí? Bueno, gente que tengan, si alguno tiene una duda mientras me voy quedando, pero si los que no pueden retirarse, no hay problema. Buen fin de